Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, independientemente del horario en el que vayan a ver este videito. Eh, Comentarles que el propósito de este video es simplemente poder darles un repaso general de todos los temas y de todo el contenido que hemos visto a lo largo de estas semanas. De esta manera, inicio por favor con el primer tema que hemos visto, la civilización hebrea. La civilización hebrea, eh, geográficamente, habíamos visto que se estableció en lo que hoy en día se tiene como territorio Palestina o llamado Israel, pero antiguamente tuvo el nombre de Canaán. Una característica clave de este lugar es que presenta dentro de su geografía una proximidad con el Mar Muerto, denominado de esta manera debido a que no existe ningún tipo de vida animal ni vegetal en los alrededores debido a la alta carga de sal y betún. Antiguamente, Palestina comprendía tres regiones: Galilea al norte, con su capital Nazaret; Samaria se ubicaba al centro, con su capital también Samaria; y Judea se ubicaba al sur, con su capital Jerusalén. Es así que tanto cananeos como hebreos o judíos y posteriormente ya los hebreos logran establecerse en Canaán. Canaán es la tierra, la última tierra en la cual los hebreos logran establecerse, aprovechando sobre todo la conquista de Egipto por los hicsos. Estos se instalaron a orillas del río Nilo, donde llegaron a permanecer casi por 500 años. Un fenómeno bastante importante que hay que recalcar es el hecho del cisma. El cisma significa en este periodo la división. ¿Qué es lo que pasó? Durante el cisma, lo que sucede es que el Estado, como tal, se fracciona y se divide. Por lo tanto, las tribus de Israel sufren una fragmentación. Como vemos en la imagen de pantalla, todas las tribus que conformaban Israel se dividieron en dos bandos. Esta división generó dos nuevos territorios, digámoslo así, o una nueva fragmentación política, dando lugar a Israel y a Judá. La capital de Israel era Samaria y la capital de Judá, Jerusalén. La división generada en este entonces estuvo fuertemente influenciada por lo que era el rechazo a los impuestos que Salomón pretendía establecer. La sociedad y la organización social dentro de lo que era el núcleo hebreo estuvo ampliamente ligado a la familia. Sin embargo, se habla de que existía una suerte de doble moral en los hebreos debido a que eran muy inhumanos con el trato que daban a los esclavos, los pagos eran muy injustos al sector campesino, pero sin embargo, reyes, nobles y sacerdotes pues se llenaban en elogios y en halagos o en beneficios solo para ellos como el estrato social más importante. No existía la equidad que sus leyes y que sus preceptos tanto mencionaban. La organización política de la civilización hebrea, por su parte, se dividió en tres estratos. En primer lugar, los patriarcas; posteriormente dieron paso a los jueces y finalmente tenemos el periodo de los reyes. Por favor, estudien con especial cuidado mínimamente quiénes y qué personajes integraban cada uno de estos eh, sectores o periodos, digamos así, dentro de la organización política de los hebreos. Esta diapositiva es muy importante teniendo en cuenta que nos da una síntesis de quiénes fueron los principales representantes tanto de patriarcas, jueces y reyes. Respecto a su economía, los hebreos
Llegaron inicialmente a ser nómadas, pero ya con el paso del tiempo se establecieron y se volvieron en un pueblo sedentario. Al ser un pueblo sedentario, practicaban tanto la agricultura como la ganadería, cultivando diversos productos. Por ejemplo, higo, la vid, el trigo, cebada, entre otras cosas. Y en cuanto a ganadería, principalmente se dedicaban a tener o a mantener pequeños rebaños de ovejas, de vacas o de cabras, animales que también eran empleados para el traslado de su mercadería al momento de comercializar productos con regiones vecinas. Se distinguen 2 años y bueno, 2 festividades en el año bastante importantes, siendo la primera de ellas el año sabático, que se da cada 7 años, un periodo donde se da descanso a la tierra y se buscaba beneficiar a los pobres para que cosechen lo que la tierra otorgaba. Es decir, la producción de ese año no se otorgaba a una persona solamente, sino que se la compartía con los más desfavorecidos. Por otra parte, tenemos el año del jubileo, que se produce y se festejaba cada 50 años, regresando los campos o tierras al dueño original. Los esclavos, además, en este tiempo eran liberados y se consideraba este año como un año de renovación y de purificación, por lo cual las acciones buenas, digámoslo así, eran mucho más notables y sobre todo se promulgaba muchísimo lo que era la solidaridad entre hermanos hebreos. Como habíamos mencionado, se daba un intercambio comercial bastante frecuente con naciones vecinas, especialmente por mar, mediante el Mar Rojo o el Mediterráneo Oriental. El intercambio comercial se efectuaba con la región de África, Fenicia y Arabia. Respectivamente, para cada uno de estos lugares o de estas regiones, lo que se comercializaba o el producto de mayor intercambio era, en el caso de África, piedras preciosas, oro y madera. En el caso de Fenicia, madera y también otros productos para construcción mediante el trueque. Y en el caso de Arabia, lo que mayormente se comercializaba eran incienso y especias para la cocina. En cuanto a su religión, los hebreos se caracterizaron por ser monoteístas, adoraban a Yahvé o Jehová. Por otra parte, realizaban una serie de pactos o alianzas con su Dios que implicaban beneficios, protección, pero que a su vez existía cierta conducta de parte de ellos. Esta conducta estaba básicamente centrada en la obediencia y la fidelidad. En lo que respecta a la religión, se llevan a cabo y se celebran 2 pactos. El primer pacto con Abraham, donde prometen a Yahvé fidelidad y obediencia, sellando esta unión o este pacto con la circuncisión de los varones. El segundo pacto se llevó adelante con Moisés, mientras el pueblo estaba acampando a los pies del monte Sinaí. Igualmente, el sello de esta unión y de este pacto, esta alianza con Dios, era la circuncisión. Consideraban a Jehová tan sagrado que mencionaban que éste tenía derechos sobre todos los pueblos por ser el creador de todas las cosas. Entonces, Jehová era el único que podía establecer leyes, prohibiciones o dar lineamientos de conducta. Es así que llega al pueblo hebreo los 10 mandamientos a través de Moisés. Por esta razón también los 10 mandamientos se llamaban decálogo o ley mosaica, porque fue Moisés quien los socializó con el pueblo, dándoles de esta forma unas pautas o normas de vida que eran importantes dentro de su sociedad. Se considera como principales aportes culturales del pueblo hebreo el monoteísmo, la Biblia como el texto supremo,
que dirigía la vida de tanto de los hebreos como todavía hoy de generaciones bastante abocadas en la fe y en la religión cristiana, con las variaciones que esto implica. Y finalmente el decálogo. Entonces cerramos el tema indicando estos tres aspectos, por favor, como principales aportes culturales de los hebreos: el monoteísmo, la Biblia y el decálogo. Como complementación, por favor, estudien lo que es el tema de la Biblia, sobre todo en cuanto a estructura, libros y el contenido de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dicho esto, pasamos a una de las más importantes partes de este ciclo, que estuvo basada en lo que es Roma. Roma en sus tres etapas: monarquía, república e imperio, con los correspondientes tiempos tanto de inicio como de final de cada época. Además, esta diapositiva y este cuadro nos permite identificar con cada año un hecho que marcó también la transición entre etapas. Como aspectos más importantes de la monarquía, resaltar que inicia el 753 a.C. y culmina el 509 a.C., teniendo en cuenta además que está muy difundida y bastante asentada en la tradición popular la leyenda de Rómulo y Remo sobre el origen de Roma como tal. Y repasen esta leyenda una vez más, por favor, sobre todo por el carácter simbólico que tiene para entender el inicio y el surgimiento de Roma como nación. Por otra parte, es bastante importante entender los rasgos característicos de la monarquía. En primer lugar, la distribución de Rómulo, que hace del pueblo en 3 tribus, dividiendo cada tribu con 10 curias, mismas que contaban con 100 infantes y 10 jinetes. Se seleccionaba al rey gracias al rol que jugaban los patricios, quienes integraban el Senado, y eran ellos quienes elegían. Los patricios elegían al rey y este tenía que ser confirmado por las curias. De igual manera, por favor, una vez más, recordemos estos 3 aspectos muy importantes que están contenidos en el documento de avance PDF. Se tiene en cuenta que dentro de la monarquía romana hubieron reyes etruscos y latinos. La mayor parte de ellos fueron etruscos, sin embargo, los que llegaron a tener mayor notoriedad fueron los latinos. El Senado fue la institución política por excelencia, ya que eran ellos quienes tomaban en sí la representación de la mayoría del pueblo y eran quienes al final, realizando votaciones, debates y con su participación oral en el hemiciclo, llegaban a determinar normas, sancionaban normas, sobre todo avalaban toda cuestión jurídico-política que sea de importancia en Roma. En cuanto a su organización social, es importante también recordar la estructura definida, teniendo a la cabeza a los patricios, a continuación los plebeyos y clientes, y finalmente tenemos a los esclavos. De igual manera, por favor, lean nuevamente el documento donde se explica cómo estaba conformada cada una de estas clases sociales. La familia era el núcleo social por excelencia, mediante el cual podemos entender que la relación de poder del padre para con su familia era bastante dominante, siendo el pater familias el que tenía el dominio pleno de hijos y de su madre también, incluidos en este caso el padre de familia podía decidir con quién sus hijos se podían casar,
qué iban a estudiar, si permanecían en el hogar o si se trasladaban a alguna otra región cercana. Cualquier aspecto que implique decisiones estaba netamente a cargo del padre de familia. Esta diapositiva nos muestra una vez más una pequeña síntesis de la familia romana, empezando por sus autoridades principales, el pater y la mater, los hijos y los sirvientes o servidumbre. En cuanto a su religión, también habíamos visto que se basaba en tres tipos de cultos: los cultos populares, domésticos y públicos. La mitología romana estuvo fuertemente influenciada por la mitología griega, por lo que básicamente los dioses griegos tenían su equivalente romano, que en esencia significaba lo mismo, pero tenía otra denominación. Ya en cuanto a su organización militar, la unidad militar básica era la legión. Esta iba acompañada siempre por grupos de jinetes, arqueros, infantería. Se destacaron muchísimo en lo que es su organización militar, debido a que Roma buscaba potenciarse con una política expansionista en todo el territorio europeo y alrededores. Es por eso que cada vez se hacía mucho más difícil sustentar y subsidiar los gastos de las grandes regiones militares que se iban conformando, cosa que también fue perjudicando en el desarrollo de Roma, debido a que se destinaba tanto presupuesto para el ejército que ya se podía hacer muy poco por la cultura, las artes, es decir, se destinaba demasiados recursos para reforzar el brazo militar, sin llegar a darse cuenta de que era una inversión tan fuerte que poco a poco también fue la que determinó la caída de Roma. Bien, a continuación, ya en la segunda etapa de lo que es Roma, tenemos la República. La República puede considerarse desde el año 509 hasta el 29 a.C. o 27 a.C. Manejan los historiadores este dato. Año en el cual Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. Este tiempo se caracteriza principalmente por situar a Roma como la primera potencia del mundo antiguo. Además, ya se consolidaba su política expansionista con un poderoso ejército, instituciones políticas fortalecidas, pero también una constante lucha entre patricios y plebeyos y rivalidades constantes con los caudillos que se disputaban el poder. Recordemos que al momento de hablar de su organización política, pero sobre todo de sus magistraturas, podemos repasar este punto escuchando los podcasts que están disponibles en la plataforma y que detallan las funciones que tenían cada uno de estos magistrados romanos, cuyas funciones también ayudaron muchísimo al, digamos, a la consolidación del poder de Roma durante la República. Fueron conquistando cada vez mayor territorio, penínsulas, el Mediterráneo occidental, oriental, pero al mismo tiempo que se conquistaba tanto territorio, también era mucho más difícil mantener un control estricto, no solamente de cómo se desarrollaban las cuestiones gubernamentales, sino de qué clase de funcionarios llegaban a administrar una región o una institución. Es así que la corrupción va generando algo así como un cáncer dentro de la República Romana y va afectando su estabilidad. Asimismo, ya se evidencia una transformación tanto a nivel religioso e intelectual, sobre todo por la influencia de los griegos.
Al crecer desmedidamente Roma, también se evidenciaba cada vez con mayor frecuencia las grandes desigualdades entre plebeyos y patricios, entre esclavos y reyes, entre dictadores y censores. No había una proporción equilibrada de ingresos económicos, ni mucho menos de posesión de tierra. Entonces se consolida el latifundio, aparecen grandes sociedades financieras, cada vez hay mayor número de esclavos, se abarata la mano de obra, pero dentro de ello también surgen nuevas clases sociales y surgen nuevos intereses, aprovechando los cambios que se daban en esta época. Como habíamos mencionado, las guerras civiles que ya se iban dando entre caudillos, entre desertores, enemigos de los emperadores y todo ello, el objetivo de cada uno de estos era velar por su propio bienestar. Entonces, es así que las luchas sociales son cada vez más frecuentes, traduciéndose en guerras civiles. Dentro de todo este periodo de caos, confrontación y bastantes enfrentamientos por el poder, también se trata de establecer nuevas formas de gobierno, teniendo como ejemplos el primer y segundo triunvirato. Triunvirato significa gobierno de tres. Fueron formas de gobierno que lamentablemente no lograron nuevamente empoderar a Roma, pero sobre todo no lograron mantener tranquilos los intereses cada vez más constantes de hacerse del poder y sobre todo de tener el poder no para beneficio de la población, sino para solamente beneficios particulares. Destaca la figura de Julio César por las grandes reformas que había hecho hasta ese entonces y que de igual forma están contenidas en el documento íntegro de avance de este tema. El segundo triunvirato lamentablemente tampoco logró dar al gobierno una unificación, sino que todo lo contrario, dividió el gobierno en tres partes distintas, una para cada emperador, una para cada, sobre todo, territorio, pero las condiciones ya no eran aptas para que el poder se mantenga dentro de la estructura republicana que querían. Entonces, debido a la ya cada vez más frecuente y más larga crisis que se asumía en Roma, Octavio reunió todos los poderes del Estado en sí mismo y se nombró emperador, o también llamado imperator. De este modo terminaba la República Romana y se establecía el imperio. El imperio romano puede ser recordada como la época de mayor esplendor de Roma, teniendo en cuenta que al existir un solo emperador, el objetivo común de progreso ya estaba mucho más asentado en una sola persona y era, si bien era algo más difícil de vencer, al mismo tiempo los romanos podían tener un respiro, por así decirlo, ya que los primeros emperadores estaban reinando con prudencia, justicia y sobre todo tratando de eliminar un poquito las desigualdades entre pueblo y burguesía. También este ánimo de impulso que tenían los emperadores para hacer crecer a Roma y sobre todo para mantenerla unida es lo que permitió el florecimiento cultural, mismo que contaba con el apoyo sostenido de personajes muy importantes como Agripa y Mecenas, que auspiciaban a los grandes artistas, escultores, pintores de la época. Como podemos ver en pantalla, grandes estructuras se levantaron en aquel tiempo. Este mapa conceptual resume un poquito las tres etapas en cuanto a sus instituciones de gobierno y sobre todo la forma de poder y las autoridades que estaban
supeditadas al poder ya sea del rey, de los dos cónsules en la república o del emperador durante el imperio. Valga la redundancia, durante el periodo del imperio romano y sobre todo teniendo en cuenta que el emperador era la máxima autoridad política, designaba prefectos, es decir, funcionarios auxiliares que pudiesen acatar las órdenes del emperador, pero a su vez que gobiernen desde la región en sí. La asamblea ya había carecido de mucho poder, se le había quitado mucho poder debido a que el poder pasó a estar concentrado en la figura del emperador. En cuanto a reformas sociales, hubieron bastantes cambios, sobre todo por el alto incremento de los plebeyos. Los libertos también eran esclavos liberados que gozaban de derechos, habían aumentado bastante y en sí habían aumentado muchísimo los niveles de gente desocupada que recibía una especie de subsidio por parte del imperio y que al tener lo necesario para vivir, pues básicamente ya había dejado de producir, había dejado de dar ese sustento y dar su aporte para que el imperio progresara y simplemente pasaron a ser una carga más para el imperio. De igual forma, recordemos que la economía había crecido gracias a las tierras conquistadas. Sin embargo, el intercambio comercial se mantenía constante. A pesar de que había un fuerte movimiento comercial, los campesinos sin tierra habían emigrado a Roma y cada vez era menos la gente que podía dedicarse a la agricultura, a la ganadería, debido a que eran convocados con mucha frecuencia para el ejército. Si no habían entonces personas cuidando de las tierras o de los ganados, muy difícilmente estos podían darle una sostenibilidad a tanto la agricultura como la ganadería. Durante este tiempo encontramos dos etapas, la del Alto Imperio y el Bajo Imperio. Punto clave donde encontramos que con la abdicación del emperador Diocleciano se instaura el cristianismo como religión oficial, pero a la vez ya se evidencia una serie de luchas cada vez más constantes que culmina en el hecho de que Constantino se convierte en único emperador. Teniendo en cuenta este aspecto, ya la capital del imperio se traslada a Bizancio y pasa a denominarse Constantinopla. Resulta bastante difícil de creer que un imperio tan grande y tan sólido pueda dividirse y pueda decaer, pero para eso encontramos causas internas y externas. Como causas internas, principalmente la corrupción de los funcionarios, la ambición de generales que desataron guerras civiles, el caos constante a nivel social, la persecución de emperadores contra cristianos, crisis económica y el alto costo que representaba mantener a un ejército poderoso y cada vez más ambicioso. Es en este sentido que al ver que ya la fragmentación era inevitable, el emperador Teodosio divide entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, el imperio romano. Lo divide en dos partes, Oriente y Occidente. El imperio romano de Oriente culmina el 476 y el imperio romano de Occidente logra, logra mantenerse hasta el año 1453, pero ya no como imperio romano, sino como imperio bizantino. Como hemos visto causas internas, también tenemos causas externas, siendo la principal las invasiones bárbaras. Estas invasiones se dieron principalmente por grupos germanos que ingresaron inicialmente a servir al ejército de una forma pacífica y básicamente muy de bajo perfil, pero que poco a poco fueron también influyendo en las tropas para invadir el Imperio Romano por distintos frentes.
Es así que tenemos la caída del último imperio romano de Occidente, que, como habíamos mencionado también en clases, llegó a su fin prácticamente a la par del ejército, ya que gran parte de su poder, de su política y de su fuerza se encontraba contenida en él. Bien, haciendo una muy breve síntesis de los temas, vamos a concluir esta parte con lo que son los pueblos germanos. Los pueblos germanos, como habíamos visto, eran los pueblos bárbaros o extranjeros y básicamente eran personas que no hablaban latín. Entre los más importantes tenemos a los visigodos, francos, hunos, burgundios, vikingos, vándalos, los cuales estaban organizados una vez más mediante el sistema monárquico. Se dedicaban a la agricultura, ganadería. Además, como podemos ver, en cuanto a religión, a ver, ahora sí se cortó la pantalla, volviendo a la presentación. Bien, ahora sí. En cuanto a la religión, los pueblos germanos son bastante recordados por el politeísmo y por sus sacrificios animales y humanos. Eran pueblos bastante precarios en cuanto a religión y normativa, ya que básicamente toda su organización estaba basada en el derecho consuetudinario o derecho de costumbres. No llegaron a desarrollar muchos aportes culturales, sin embargo se considera que su principal aporte puede ser las lenguas y dialectos propios, a pesar de la influencia que el latín también tuvo en sus dialectos. Se considera a unas tribus germanas como las primeras en establecer pactos con los romanos y dar así lugar a los federatos. Federatos que llegaron a ser la base para el feudalismo. Es decir, yo me beneficio del Imperio Romano, pero a cambio tengo ciertas libertades y obligaciones que cumplir para una sana convivencia. En cuanto a su arquitectura y escultura, destacan principalmente edificios circulares construidos para agradar a los dioses, hechos en base a madera y piedra. Hablando de literatura, su principal aporte está resumido en lo que son las historias y relatos mitológicos, épicos, y aquellos que podían de alguna forma narrar las más importantes travesías o aventuras de los pueblos germanos, no de forma ordenada, ya que no poseían un alfabeto bien establecido, pero sí como una especie de anecdotario que de alguna forma rescate sus principales historias y sus principales gestas épicas para futuras generaciones. Como decíamos, destacan como sus aportes, sus lenguas, dialectos locales, su religión politeísta, las leyes o derecho consuetudinario que los regían y el hecho de haber sido uno de los primeros pueblos en utilizar la compensación económica como, digamos, una especie de indemnización en el caso de que se cometiese algún delito. Bien. Bien, ahora sí, apuntando otra vez la camarita. Con eso ya realizamos el muy breve resumen de los temas avanzados, sobre todo teniendo en cuenta que es importante recordar lo más importante de cada tema, pero teniendo en cuenta que el análisis y lo que ustedes puedan tener como conocimiento base es lo que realmente se va a ponderar en un examen. Como les reitero siempre, no necesito conceptos tal vez demasiado memorísticos, sino más bien que se puedan basar
en su análisis, en su criterio y en lo que llegan a entender tanto de las lecturas, los podcasts, como estas breves explicaciones que realizamos en clase, que hoy se han sintetizado mucho más porque básicamente es el avance de varios días, varias semanas, en una media hora, pero sin embargo es básicamente un recordatorio para que tengan en cuenta que hemos visto temas muy concretos y que todos van a ser tomados en cuenta para el examen. Dicho esto, por favor, lean los documentos PDF de avance, escuchen los podcasts y pónganle mucha atención a dar un criterio o un punto de vista respecto al documental de Nerón, que también se los he facilitado, es un material muy rico en historia y que también va a ser de mucha utilidad en el examen. Bien, espero que este material les sea de ayuda, chicos, véanlo y no olviden que, bueno, pues el éxito está en cada uno de ustedes. Por favor, estudien, esfuércense, yo estoy segura que lo van a lograr. Estamos en contacto, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase.